Solo porque usted lo pidió, bueno, por eso y por más razones. Hoy en esta mesa, José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, y Alfredo Jalife, un gran analista de la geopolítica internacional, para juntos analizar y explicar la causa verdadera, la causa real de las amenazas de guerra en Siria. Nuevamente hablaremos sobre la mano que mece esta cuna, en un tema del que ya habíamos hablado en este programa desde hace ya 3 años, hablando sobre el inminente bombardeo de Siria. ¿Cuáles son las causas? Quédese con nosotros, hoy las conocerá. En efecto, ese es el tema de hoy. Sea usted bienvenido a este programa. Es un grande gusto saludarle y recibirlo. ¿Cuál es la causa principal? Y no los engaños ni las falacias que se están diciendo o los ocultamientos de información en varios medios. Hoy la verdad aquí en El Pulso de la Fe. Comencemos con esta nota que nos habla sobre el origen de la utilización de armas químicas en Siria. Conozca esta nota. El miércoles 21 de agosto supuestamente murieron en Siria cerca de 1.300 personas a causa de una sustancia química. Los Estados Unidos aseguran que fue el gobierno del presidente Bashar al-Assad el que esparció esa sustancia a manera de arma química sobre la población civil. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que este tipo de arma fue empleada por los rebeldes terroristas y no por el gobierno sirio, con el objetivo de mostrar una falsa bandera que sirviera como pretexto para justificar ante la opinión pública el ataque de los Estados Unidos, Israel y demás países de la OTAN en contra de Siria. Durante los últimos meses, las armas y el financiamiento a los llamados rebeldes, que en realidad son mercenarios traídos de fuera, la mayoría de Al-Qaeda, provienen de Occidente, de Israel y de los Estados Unidos, como en su momento lo reconocieron públicamente tanto Hillary Clinton como Barack Obama. En realidad no sería necesaria mayor prueba para demostrar lo dicho, pues fueron los mismos mercenarios quienes admitieron su responsabilidad en el ataque con armas químicas, tal y como lo dijeron Adel Gavlak, corresponsal de la agencia AP, el día 30 de agosto. Según afirmaron, las armas iban destinadas al frente Al-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda. Ellos ignoraban que se tratara de armas químicas y por no estar entrenados para usarlas, cometieron un accidente. Ellos mismos consideran que fueron víctimas de una trampa. Otra evidencia de que el plan de ataque sobre Siria se trata de un plan de falsa bandera entretejido por los Estados Unidos es que un hacker norteamericano accedió a los correos del Pentágono del coronel Anthony McDonald para descubrir un mensaje recibido el jueves 22 de agosto. Al día siguiente del supuesto ataque con armas químicas, en el que otro militar de nombre Eugene Forst lo felicita por haber concretado una operación exitosa en referencia a lo ocurrido en Siria. Finalmente, hasta ahora, el congresista del Reino Unido, George Holloway, declaró públicamente el 23 de agosto que Israel es quien entregó las armas químicas a Al-Qaeda para que fuesen usadas en Siria. Esto apenas para comenzar. Para profundizar en este tema, con gran afecto, recibo a Alfredo Jalife Rame. Te extrañábamos, las multitudes clamaban. ¿Qué pasa con Freddy? ¿Por qué no regresa al Pulso de la Fe? Estábamos esperando que... Oye, ¿no habían por ahí boicots de los que inventaron las armas de destrucción masiva? No. O sea, bueno, en este canal no se censura a nadie. Yo lo sé. Y José Alberto Villasana, un gran analista de temas internacionales, además teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, así que José Alberto también tiene la visión escriturístico-profética de lo que puede ser que sea lo que está sucediendo. José Alberto, esta nota nos habla de que el ataque con armas químicas no fue utilizado por el gobierno de Bashar al-Assad de Siria, sino por los rebeldes, y que los rebeldes están financiados por
otros países. Así es, sí. Agrégale. Sí, es decir, en Siria no es cierta esta supuesta levantamiento civil. Obedece, al igual que lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, en todos esos países, eufemísticamente se le llama la primavera árabe. Pero ya es invierno. Yo le llamo árabe. el invierno de la CIA. El invierno de la claro. CIA, porque es precisamente la inteligencia occidental y el Mossad israelí el que han estado con este plan de desestabilizar todos los países en la región. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada más y nada menos que el general Wesley Clark en su libro Winning Modern Wars, ¿no? Ganando guerras modernas, escrito en 2001, cuando él dice que se entera en el Pentágono de este plan de desestabilizar 7 naciones árabes en torno alrededor de Israel, y que todo iba a comenzar porque dice que ya se hablaba de esto en los pasillos del Pentágono, del atentado contra las Torres Gemelas, el autoataque disque terrorista. Dice que en el Pentágono ya se hablaba de esto. Él dice no haber participado y no haber estado de acuerdo con este proyecto. Entonces Siria es la penúltima de esas 7 naciones. La que falta sigue es todavía Irán, exactamente, en donde se habla de este intento de desestabilizar. Se trata, al igual que las Torres Gemelas, de una bandera falsa, es decir, de algo hecho por los mismos terroristas rebeldes para culpar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la justificación de poder bombardear. Yo tengo, y si me permites, para abrir el programa, venga, una nota muy importante. Todavía tenemos una hora por delante. Muy importante, y está escrita por la consejera política de medios del gobierno sirio, Baussan Shaban. Dice, denunció que los niños muertos en el presunto ataque químico del 21 de agosto son los mismos que fueron secuestrados por los grupos armados de varias localidades de Latakia unas semanas antes. Pero diles quién es Latakia. Sirio es el puerto que está en la costa del Mediterráneo, que es de los alawitas, que es la religión, que es una excrescencia del chiismo a la que pertenece la familia El-Assad. Pero otro paréntesis, no te estoy interrumpiendo, estoy contribuyendo nada más a tu, a tu gran exégesis. Wesley Clark, ¿quién es? Wesley Clark es uno de los pocos generales. Sí, nace en Hope, la misma ciudad de Bill Clinton. Es uno de los personajes que tiene Clinton en el poder y es quien inicia la guerra de Yugoslavia. Exactamente. Para que veas que no fue interrupción. No, y es alguien que está totalmente metido dentro de este sistema. No, él conoce. Y además él subió, cuando das esa declaración que está en YouTube, la pueden bajar, él había hablado con Donald Rumsfeld. Y Donald Rumsfeld, que era el secretario de la Defensa, no sabía decirle cuál era el motivo. Lo que pasa, mira, el Medio Oriente se escribe con P de petróleo. Exactamente. Bueno, a ver, exactamente. Quedamos que no es interrupción. Y con G de gas y A de agua. G de gas y A de agua, exacto. Y con T de territorio. Claro, claro. Así que empezamos solo con siglas: P de petróleo, A de agua, T de territorio, E de expansión territorial. Exactamente. G de gas. No, pero la T es doble. Porque es de teología territorial. Teología territorial, exactamente. Claro, es un territorio va del Tigris al Éufrates, y esa es la bandera de Israel. La antigua Canaán. Le dio a un pueblo, y ese es el problema. Bueno, pero esto nomás para empezar, ¿eh? Oye, no fue interrupción. No fue interrupción. Yo lo que nos leyendo, quiere decir José Alberto es que esos niños que fueron mostrados como intoxicados con gas fueron secuestrados antes por las fuerzas rebeldes. Por las fuerzas rebeldes, exactamente. Entonces el gobierno sirio no es responsable del ataque del 21 de agosto, sino la oposición, dice Shaban, que ha secuestrado a los niños de los pueblos del ataque y los llevaron a esa región de Ghouta para concentrarlos en un solo lugar y gasearlos. La denuncia de la consejera coincide con la información suministrada por la Organización Siria para la Defensa de los Derechos Humanos, la OSDH, que celebró una rueda de prensa en Beirut a principios de septiembre para presentar y revelar las masacres ocurridas el mes pasado en la provincia de Latakia. La iniciativa, auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, incluyó los testimonios que denunciaron los crímenes de los terroristas y la reiterada violación de los valores humanos. Detalló el reporte que cientos de civiles fueron masacrados, 115 permanecen todavía hoy desaparecidos
entre ellos 68 niños, la inmensa mayoría menores de 10 años, etcétera. ¿Cómo no lo hemos de interrumpir si viene a leer? Claro. Sí. Entonces, a lo que voy pero, es... una cosa, tú no me dijiste que se permitía traer iPad aquí. Él trae su teleprompter portátil, José Alberto. Oye, yo también puedo sacar mi iPhone. Bueno, ándale adelante y nos ponemos a tuitear. Oye, tus tweets cada vez son están como nucleares. No, ya. pero no, porque son réplicas. Ah, muy bien. Okay. Tú nada más relata referes. Los papás de los niños... Cuando vieron las fotos, reconocieron a sus hijos. Ellos que habían sido secuestrados y entonces presentan denuncias por secuestro y homicidio. Alfredo, Freddy, ¿qué está pasando en Siria? Mira, antes de decir qué está pasando, si me permites, yo quiero hacer dos acotaciones a lo que acaba de decir brillantemente Alberto. Y que no sientas que fue interrupción. No fue interrupción, no. Fue contribución a tu exégesis. Mira, la primera, es irrelevante a estas alturas, desgraciadamente, quién gaseó. Te voy a decir por qué. Porque obviamente va a servir de coartada. Y Estados Unidos la está usando como una coartada. Ahora, si lo hizo el gobierno sirio, fue una estupidez. Te voy a decir por qué. Porque ya estaban ganando la batalla. No tiene sentido. Así es. Y eso lo dice Vladimir Putin. Bueno, otra. Vladimir Putin, en el editorial que acaba de escribir para el New York Times el día de antier, él acusa directamente a los rebeldes sirios. Vladimir Putin se revela ante el mundo es como el gran estadista. Es un gran líder, un gran estadista. Bueno, opacó Obama. Nominado para el Premio Nobel de la Paz. No, pero dicen que le van a quitar. Desactivó todo el plan de Obama. Encajonó a Estados Unidos en su propia mentira. Es más, dicen que le van a quitar el Nobel de la Paz a Obama y se lo van a dar a Putin. El mismo, ¿eh? Yo creo que porque no le vale de operar un conflicto Vladimir Putin. Sí. No, es maravilloso. Es un genio. Que es la principal es el mayor estadista del siglo XXI. Desarticuló a Obama. Desarticuló a Obama hasta esta fecha. Sí. Claro, el máximo estadista del siglo XXI. Pero no te interrumpimos, bueno, solo no, yo lo sé, ustedes nada más agregan sal y pimienta. Entonces, mira, a ese nivel del gobierno sirio, hubiera sido una estupidez, o es, no lo sé, yo no tengo esos datos. Yo tengo los dos datos. Lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que no convenció a nadie. Bueno, no convenció ni a Michelle, la esposa de Obama, ¿qué es lo que está dice? En contra de la guerra. Así es. Dile al público qué es lo que dice. Bueno, lo que dice es que el gobierno sirio gasea a su propia población. Bueno, del lado de los rebeldes sirios, que se habla que hay un montaje, el mismo video lo hicieron un día antes en Qatar, etcétera. Otro montaje. Eso lo presentamos tú y yo hace 2 años aquí. Son videos falsos. ¿Cómo ruedan esas imágenes previamente? En escenarios. Sí. Entonces, mira, obviamente hubiera sido una justificación para la guerra que no hubiera sido local. Quien no conoce la región. Mira, yo viví la guerra civil de 1975 y tengo este aprendizaje. Lo peor es meterse en una guerra civil. Aquí nosotros tenemos que la postura del Vaticano, que ha sido fuera de serie, no hay que perderla hubieron rezos a favor de la paz, porque mira, desgraciadamente la oposición siria no es homogénea, existe, sin duda alguna hay elementos que tienen razón en sus demandas legítimas, conste, pero tienen que sentarse a negociar. Mira, eso no hay de otra. Eso que acabas de decir, lo de no meterse en guerras civiles, lo que acabas de decir lo respalda Barack Obama. Bueno, ahí está. En su discurso entonces, a la nación. ¿Me lo copió? Yo creo que sí. Bueno, pero no te había visto todavía en este programa, que es el mejor programa que hay. No, pero vio mis twitters. Fíjate lo que dijo Barack Obama. No creo que debamos sacar del poder a otro dictador por la fuerza. No, pero él no tiene que estar calificando. De Irak aprendimos que hacer eso nos hace responsables de todo lo que venga después. Atentamente, Barack Obama. Claro. Él lo dijo. Así es. Porque ¿qué iba a pasar? Mira, yo viví la del 75, a mí no me cuentan la región. ¿En Líbano? Claro. ¿Tú naciste en Beirut? ¿Cómo? ¿Tú naciste en Beirut? No, nací aquí, pero me fui pequeño al Líbano. Yo tengo doble nacionalidad. Yo puedo decir hasta triple nacionalidad porque también soy yucateco. Soy yucateco. O sea que soy libanés, yucateco, o sea que tú eres mexicano. Yo soy semita de veras, 4 veces. Semita. Entonces, ¿cómo es que te acusan de antisemita? Porque son ignorantes. Pero además me acusa de antisemita un házaro. Que ni es semita. Los házaros, y cito el libro de Shlomo Sand, son descendientes de los mongoles centroasiáticos. Por eso tuve, a ver, ¿cómo un güero
A ver, un güero házaro de origen mongol, con mancha mongólica permanente en el coxis, me puede acusar a mí de antisemita si soy 4 veces semita. Soy de raza semítica. Hablo el idioma semítico, además, que es el árabe. Medio balbuceo el otro, que es el arameo, que es el idioma de Cristo. O sea que soy de cultura semítica y como comida semítica. Y viene la sexta. ¿Cuál? Eres de religión semítica. Católico maronita. O sea que tú no necesitas ver las mentiras de Al Jazeera son los pueblos de Palestina. Todos esos pueblos son pueblos semíticos. Claro, sí, claro. Como pero decir los en México, sefarditas son pueblos aztecas. No, pero mira, como decir en Perú son pueblos incas. Oye, toda la región. Semitas no es Roberto, solamente el pueblo de Israel. Los sefarditas que están siendo discriminados por los sionistas házaros. Eso es importante. Sí, sí. Hay una gran discriminación en Israel. En Israel y en todas partes. Claro. Ay, ¿a poco aquí crees que no? En todos lados. Porque los házaros se creen superiores. Bueno, tienen ese complejo de superioridad. Déjalos que lo tengan. Bueno, vámonos a Siria. Bueno, pero estamos en Siria. Fíjate que no lo hemos perdido. Y los sefarditas, perdóname, son primos hermanos nuestros, porque somos semitas. Sí, claro. ¿Quién financia a los rebeldes de Siria? Mira, la situación de Siria, pero yo mira, antes de abordar... Lo dijo la secretaria de Estado Clinton. Mira, antes de Hillary abordar... Clinton dijo, nosotros estamos apoyando a Al Qaeda para tirar al gobierno de Bashar al-Assad. Secretaria de Estado. Abiertamente. No, bueno, el inventor de Al Qaeda se llama Zbigniew Brzezinski. Claro, ahí está su entrevista Al Qaeda en el Novel es Observatory. Una organización creada por la CIA. Es Al-CIA. Es Al-Qaeda. Al-CIA. Sí, claro, bueno, claro. Mira, entonces, yo creo que un país que el menos que puede hablar de moralidad en armas químicas, desgraciadamente, es Estados Unidos. ¿Por qué razón? Y menos los europeos. En la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes y Francia los que experimentaron todas las masacres que hicieron. Pero ahí va. Gran parte de los gases que han llegado a Siria, que sí tiene armas químicas, eso no se puede ocultar. ¿Sabes cuál es su procedencia? De las fábricas occidentales. Así es. Que eso tampoco se dice. Bueno, a través de Arabia Saudita, de Jordania y de otros países. Luego, la segunda, no me está interrumpiendo, nada más está agregando. Enriqueciendo. Segunda, Estados Unidos bombardeó generosamente en la guerra de Vietnam con el famoso Orange, ¿cómo se llama? El naranja, ¿no? Naranja, sí, la sustancia química naranja. Agente naranja. Agente naranja, exacto. Es que yo creí que era agente de la CIA. Resulta que es Orange, exacto, así se llama. Entonces son los que menos pueden hablar de esto. Luego, Israel tiene armas químicas. Ya lo acaba de publicar Foreign Policy hace 2 días. Y nucleares. Y ahí te va. La CIA le provee a Saddam Hussein, conste que es árabe. En el ataque contra los iraníes. Contra Irán. Quien y le los da iraníes las armas son persas. químicas a Saddam Hussein, socio de los Estados CIA. Unidos, es la CIA. Entonces, y esto hay declaraciones juradas de excombatientes norteamericanos que dicen esto. Y dicen como también cuando a Kuwait, quien voló los pozos no era Irak. Dice, fuimos nosotros, los soldados estadounidenses. Son declaraciones juradas. Estoy viendo un tuit que dice... Me encanta cómo José Alberto y Jalife no se interrumpen, se complementan. Claro. Nosotros nunca hemos sentido que me ha interrumpido 10 veces, siempre obviamente. Nos hemos. Entonces, mira, déjame concluirte la parte... No, deja pedir a mi productor... que te dé 2 minutos. A mi productor Isaac Bautista. Ya, oye, qué bueno que ya equilibró. A ver si puede poner en mi pantalla las cuentas de Twitter de José Alberto Villasana y de Alfredo Jalife. ¿Y la tuya? Tengo que enviar una nota solo, la idea de un servidor. Solo explíquenos en un minuto por qué decíamos hace rato que Vladimir Putin le acaba de desarticular todo su plan a Obama. ¿Por qué? Porque es el que propone que el gobierno sirio entregue las armas químicas con las que supuestamente ha estado bombardeando Aunque a la población. No hubiera bombardeado, yo creo que es una salida fuera de ser muy creativa, porque hay que Siria ponga en resguardo de la comunidad internacional, de la ONU. Porque Obama dijo, tenemos que intervenir allí para evitar que en el futuro vuelva a repetirse esto. Y entonces Putin dice, ¿cómo se va a repetir si le estamos pidiendo que entregue esas armas? Bueno, pero químicas? ¿quieres que te diga qué hay detrás del conflicto o no? No, no veo por qué no, pues para eso veniste. Mira, es muy sencillo. Regresamos a la premisa. Deja ponerle asunto aquí. Una pausa. ¿No? Vamos a ver esta nota primero.
le ponemos emoción al asunto, regresamos. Y digo que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, con G de gas, A de agua y T al cuadrado. Territorio y teología. Teología fundamentalista, sionista. Así es. Bueno, ahí está, ya no lo dijiste. No, pero profundizamos en esto. Hay que profundizar. Ahora, hay que dar datos duros. Vamos a ver esta nota porque les tengo que preguntar a ustedes si esto está relacionado con la persecución de cristianos en toda la región. Por supuesto. Si esto está relacionado con la doble T. El ataque a 60 iglesias, instituciones cristianas, ortodoxas, coptas y católicas en Egipto. Que las han convertido. ¿Qué relación tiene esto con Egipto? Es correr a los cristianos del Medio Oriente. Bueno, y ahí tienes la ciudad de Malula, que es una ciudad mártir en Siria, que fue atacada hace 4 días por los salafistas yihadistas y que fueron expulsados. Es una ciudad icono, ¿por qué razón en Siria? Ahí se habla el idioma de Cristo, el arameo. Y tiene uno de los 2 grandes monasterios del Medio Oriente, que se llama Martakla. Bueno, a mí el que me gusta es Anaya. Bueno, también, bueno, pero no quiero decir jalife sectario, le voy a los sirios. Vamos a dejarle sus 2 monasterios, uno que se llama Mar Sarkis y el otro Martala, que le llamamos en árabe. ¿No quieres ver al patriarca copto explicando lo que sufre en Egipto? Está sucediendo, sí. En esta nota, el patriarca copto nos explica lo que sucede en Egipto. Es un deber exhortar a la caridad. De esta manera se dirigió el Papa a los participantes de la 86ª Asamblea de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales, a los que recibió en el Vaticano, al final de su encuentro en el que se debatió sobre los difíciles escenarios donde operan los cristianos. Una caridad, añadió el Papa, inseparable de la fe. Al expresarles después el reconocimiento por su trabajo, el Papa Francisco lanzó un fuerte llamamiento sobre la dramática situación en Siria. Que el enfrentamiento que siembra muerte deje lugar al encuentro y a la reconciliación que llevan a la vida. A todos los que sufren, les digo con fuerza, no pierdan nunca la esperanza. La Iglesia está junto a ustedes, los acompaña y los apoya. Les pido que hagan todo lo posible para aliviar las graves necesidades de las poblaciones afectadas, en especial las sirias, la gente de la querida Siria, los que huyen, los refugiados cada vez más numerosos. El Papa Francisco recordó después la situación de Tierra Santa, los santos lugares, dijo, de nuestra redención. Se reaviva en mí la viva preocupación eclesial por la condición de los numerosos hermanos y hermanas que viven en una situación de inseguridad y de violencia que parece interminable y que no respeta a los inocentes ni a los más débiles. Paz es la palabra que más evocó el nuncio apostólico en Israel, Monseñor Giuseppe Lazzarotto, que recuerda también la dramática hemorragia de los cristianos. En solo 13 años, su presencia se ha diezmado en los territorios palestinos. Con seguridad está la inestabilidad de la región en sentido amplio. La inestabilidad política, estas explosiones o manifestaciones de violencia que se producen cada tanto y que tenemos en estos momentos en los países vecinos. Y también está el aspecto económico. Sería necesario llegar a crear nuevas oportunidades y también distintas o diversificadas. De lo contrario, temo que esta hemorragia corre el riesgo de continuar. Pero sería importante llegar a la paz real, o sea, dar seguridad a los que viven en esa tierra. También evocó paz y esperanza su beatitud Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca copto católico de Egipto, llamado por la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales para explicar la situación en el país a los 2 años de la primavera árabe que llevó al fin el régimen de Mubarak. En Egipto, nos cuenta, se ha abierto una nueva era en el diálogo entre cristianos y musulmanes, pero son preocupantes los cambios actualmente en curso. Sufrimos con los sufrimientos y nos alegramos con las cosas buenas de Egipto. Desgraciadamente, este último año son pocas las cosas buenas, quizá porque los que guían el país no tienen bastante experiencia.
Cuando se habla de futuro, se debe tener esperanza. Pues una breve explicación de lo que sucede en Egipto. Hago una pausa, es breve. Regreso para ver de qué manera se relaciona la persecución contra cristianos desatada en prácticamente todo Oriente Medio. Estas hordas que han incendiado más de 60 iglesias en Egipto, si acaso esto tiene relación con lo que sucede en Siria. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Oye, pero me falta mi explicación. Ya lo hicieron cónsul, ¿no? Sí. ¿Dónde? Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre la situación en Siria. ¿Cuál es la causa real que ha provocado estos conflictos? Estoy platicando en esta mesa con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y es también un gran analista de temas internacionales. Vamos a esta nota que nos habla sobre profecías bíblicas, es un tema que José Alberto domina, porque parece ser que todo esto está profetizado, está escrito en la Biblia. Mire. El ataque contra Siria, instigado por Israel para perpetrarse por los Estados Unidos, está profetizado en las Sagradas Escrituras judías y cristianas desde hace 2700 años, en profecías que indican que esta embestida militar obedece a una antigua condena de Dios sobre Damasco, actual capital de Siria, ciudad que perecerá por una lluvia de fuego, texto que indica que no se trataría de una incursión de infantería por tierra, sino de una agresión de misiles aéreos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Otro profeta del Antiguo Testamento de nombre Amós revela las razones por las que Dios castigará a Damasco y también explica que será destruida por fuego proveniente del cielo. Según las Sagradas Escrituras, este ataque sobre Siria provocará que estalle una guerra mundial profetizada bajo el nombre de Guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, el mismo que predijo 580 años antes de Cristo que a consecuencia del ataque sobre Siria, Israel será atacado simultáneamente por Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y las exrepúblicas soviéticas. Las escrituras no indican cuánto tiempo después del ataque sobre Siria estallará la guerra mundial, aunque es un hecho que tendrá que suceder, pues se trata de una revelación divina documentada por la Biblia. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sobre este tema iremos más adelante, que José Alberto profundice, pero nos quedamos en que, mi querido Freddy, dijiste, bueno, ¿quieres que te diga cuál es la causa principal? Mira, Sí. Es una lucha de supremacía por los recursos primarios, eminentemente por los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Hoy está muy clara, está muy nítida y se vio la dicotomía y la fractura tectónica geopolítica en la cumbre del G20. Por un lado tienes los BRICS, que están en contra, obviamente, de la aventura militar de Obama, a la que ya se opuso incluso Michelle, su esposa. Es muy interesante dato. ¿Qué dijo ella? El mismo Obama lo dijo. Mi esposa está en contra de la aventura militar en Sí, en y Irak. la mayoría de los estadounidenses. En contra. por No, él la mismo. opinión mundial. Bueno, claro. La opinión mundial, regional, local, a todos los niveles. Y Todo- el Consejo de Seguridad de la ONU se la pasa por el alto. Entonces tienes ahí los BRICS, que es Brasil, Rusia, Pero, India, a ver, pero el China, Consejo de Seguridad Sudáfrica. no se ha pronunciado. No, todavía no. Exactamente. Pero te acuerdas porque hay el con Baby doble Bush, veto. nunca se, No, bueno, tampoco. se pronunció, Es que dijo no si y pasa atacó por el Consejo de Irak. Seguridad. Igual en Kosovo, no va a ser igual aprobado. en Kosovo, la guerra de Kosovo de Clinton, Por de eso Wesley quiere, Clark. claro, de Wesley Clark, La de sí. Wesley Por eso Clark, quiere se evitar pasaron por el el arco del Consejo, triunfo, claro. era lo que querías decir. Sí. Se pasaron por el arco del triunfo
a la ONU. A la ONU, claro, y oye, nuevamente ahora. Entonces tienes los BRICS por un lado, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y por otro lado un G7 ya muy mermado, porque tampoco Alemania quiso entrarle, ni Alemania Japón, dijo que no iba. Nada más fue Francia. Merkel, y ahora Francia ya hay que... no. No, pues tiene una elección Francia. En una semana, imagínate. Y el primer ministro británico, el Parlamento le puso el alto de inmediato. Quedó, solamente el G7 Francia. Quedó en Francia, con solo y su alma. El Vaticano en contra, a nivel moral, ¿no? La misma Liga Árabe tuvo reticencia, y eso que la Liga Árabe es de mayoría sunita. Aunque al Vaticano yo les diré, veo un discurso como impreciso. El Papa se pronuncia mucho, pero hacia la guerra, hacia el conflicto, hacia las... Sí, pero no especifica. Armas químicas. No puede especificar. Sí, no puede especificar. Porque es una guerra civil. ¿Cómo te metes en una guerra? Es un avispero eso. Claro. Das un bombardeo y se te incendia todo el Medio Oriente. Por supuesto. Entonces, ahí tienes una correlación de fuerzas importante, que es una fractura tectónica real a nivel mundial, con su aplicación regional. Ahora, ¿qué recursos de petróleo hay? Muy sencillo. Tienes, por un lado, enfrente de las costas de Siria, tienes abundantes yacimientos de gas que se siguen hasta Chipre, Líbano e Israel. Sí, pero además es por donde Rusia saca todo el petróleo hacia el Mediterráneo, a través de Siria. Lo acepto como contribución, no interrupción. Es enriquecimiento. Sí. Y luego, tienes entre Irak e Irán, tienes el 60% de los hidrocarburos del mundo. Se dice fácil. ¿Escuchaste bien? 60%. Irak e Irán, 60% de todos los hidrocarburos del mundo. Y eso es dato del British Petroleum. Sí. Digo, para que no quede duda. Bueno, lo van a publicar, obviamente. A lo que me refiero. Hay un eje real que le ha convenido a las grandes potencias, porque eso hay que verlo de arriba abajo y no de abajo arriba. Es decir, el choque entre los BRICS y el G7, que al final de cuentas es un choque Estados Unidos contra Rusia y China que se ha sumado a Rusia. Eso es muy interesante. Porque acuérdense que Estados Unidos ya cambió su política. Dicen, yo ya me salgo del Medio Oriente y me voy a contener a China. Ese es el marco referencial. Ahora, explícitamente a nivel de los hidrocarburos, a alguien le ha convenido atizar el fuego sectario, teológico, racial, y se está dando. Y ahí entra la cuestión de los cristianos, que no le sirve a nadie, pero déjame concluir esta parte. Entonces han creado una lucha sectaria que es real, nos guste o no, entre chiitas y sunitas. Sí, entonces ahí vienen los dos choques. ¿Quiénes? Pero ¿Cómo? ¿La han creado quiénes? Arriba. La inteligencia pero dices arriba, ponle nombre. Israel, Estados Unidos, CIA, son los que les conviene. El sionismo internacional. Quieren fragmentar la zona y enfrentar esas etnias. ¿Cuál es el conflicto de territorio, José Alberto? Bueno, el conflicto de territorio ya lo mencionaba Alfredo. Habló de petróleo, consiste en hidrocarburos, gas. Consiste en que el sionismo y parte del Estado de Israel pretende recuperar todo el territorio que le fue dado por Dios en la antigua Canaán, es decir, desde el norte, desde el Líbano, pasando por Jordania hasta Egipto. Entonces viene este fundamentalismo al que se refería Alfredo, por el cual se creen ellos los dueños desde legítimos el Tigris, el Éufrates hasta el Nilo. Hasta el Nilo, que son las dos banderas azules. Son las líneas azules de la bandera de Israel. Claro, entonces, son los dos ríos. no le es suficiente al Estado de Israel, recientemente creado, 48. El territorio que la ONU le entregó. No, claro. Quieren más. Han ido cada no vez lo entregó, más, sí. Avaló. De una situación de fuerza, porque lo demás no lo ha avalado. Sí, avaló por un acuerdo, poblaciones palestinas. Por un acuerdo que fue el acuerdo por el cual se organizó la Segunda Guerra Mundial, porque el acuerdo había sido con Hitler y con Inglaterra que terminada la guerra se refundaría el Estado de Israel en Palestina. Cosa que así sucedió. Pero falta el choque de los oleoductos y gasoductos. Si vemos la película Lawrence de Arabia, ¿nos informamos sobre esto o no? Es muy sesgada porque es propaganda británica. Sí. Es de los británicos juegan, acuérdate, qué interesante. Acabas de metidos, en la época de Lawrence de Arabia, las potencias coloniales que son Francia y Gran Bretaña aplican su acuerdo que se llama el Sykes-Picot. Sykes, S-Y-K-E-S, y Picot en francés, P-I-C-O-T. Hacen el acuerdo y es esta cartografía que tenemos, ya va a cambiar.
Hoy hay una nueva cartografía. ¿Quién la va a hacer? No nos equivoquemos. Rusia y Estados Unidos. Sí, estamos entrando en una nueva. Ahora viene el problema, el choque de los gasoductos y oleoductos, que yo le llamo oleogasoductos. Tienes por un lado el gasoducto oleoducto que viene del Golfo Pérsico, los países del Consejo de Cooperación de los países árabes, donde está Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, y que esto saldría por Irak y entraría a Siria. Ese yo le llamo el oleogasoducto sunita. No perdamos de vista, y es una realidad, el 80% del mundo árabe islámico son sunitas. Los chiitas son minoría. Bueno, luego tienes el gasoducto. Los chiitas son los más bravos, ¿no? No, aquí no hay bravos. Depende de dónde. Donde son mayoría son bravos, y donde son minoría, pues no puede ser bravo. En Irán son bravos, pues es el 90%. Yo te di lo general, obviamente a nivel de aplicación de cada país. Pues estás hablando 57 países islámicos y 22 países árabes. El grupo fundamentalista islámico que en Egipto incendió 60 iglesias, ¿son sunitas o chiitas? No, ahí no hay chiitas en Egipto. Son los hermanos musulmanes, que es una carta que juega la CIA, pero ya se le cayó. Sí. Ellos son los que inventan eso. Bueno, entonces ahí tienes... la denuncia de que fue Israel quien financió el golpe de Estado y quien está financiando a los militares. Entonces tienes el golpe de Estado en Egipto. En Egipto, claro. Tienes el óleo... Antes el derribamiento del presidente. Me refiero a eso. Después el golpe de Estado. Así es. Bueno, así es. luego tienes el otro... electo democráticamente. Gracias por la contribución. Tienes el otro oleoducto, que es el oleogasoducto, que viene de Irán. Fíjate qué interesante. Viene de Irán, pasa por Irak, cuya mayoría es chiita. Cuidado, esa que no se nos pierda, que tiene más petróleo potencial ligero que la misma Arabia Saudita y llega a Siria. Bueno, ¿de qué estás hablando? Siria es un hub, HV, es súper estratégico, y obviamente quien llegue a los puertos de Siria, uno de ellos lo tienen los rusos, que es Tartus, eso se olvida. Que es la última base externa de Rusia en el mundo. Así es. Bueno, petróleo, gas. Sí, pero ahí va. ¿Quién lo compra? Para los europeos. Claro, Europa. Es decir, hay una lucha de allí la OTAN. Sí. Exactamente. Ahora, pero ahí viene la otra parte. ¿Por qué entra? Uno va a decir, bueno, ¿y por qué entra Vladimir a este juego? Muy sencillo. Ya ves que están calentando esto de los chechenios. Yo no sé qué pasó en Boston, que esa es otra ahí, una cosa muy rara lo que pasó. Ya meten ahí a los chechenios. Bueno, ¿qué quiere decir chechenios? En realidad... Nos hablas al rato de por qué Rusia y por qué Putin. Las Sagradas Escrituras, José Alberto. Vamos a las profecías, pues acabamos de ver la nota. Claro. ¿Tú estás seguro, acaso, de que lo que está sucediendo es lo que está profetizado en la llamada guerra de Gog y Magog en el libro del profeta Ezequiel? Por supuesto, por supuesto. Y tú ves cómo las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos. Decíamos hace un momento cómo en 1948 se funda nuevamente el Estado de Israel en Palestina, después de casi 2000 años de diáspora. Ese día en que se funda el Estado de Israel se cumplen cerca de 60 profecías del Antiguo Testamento. Lo que viene después de esa fundación del Estado de Israel es el ataque contra Siria, el cual provoca la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Entonces, probablemente habrá en estas semanas y meses negociaciones, intentos de solución diplomática, pero por las escrituras sabemos que el ataque contra Siria se realizará y que, como dice Isaías 17, Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Y tanto Amós como Jeremías dice que perecerán por el fuego, es decir, les va a llover misiles. Es la manera en que no va a haber un ataque por tierra, sino que va a ser un ataque aéreo. Eso está escrito. Y lo grave es que eso no ha sucedido nunca antes. No, nunca. Un ataque sobre Siria. No, si tú ves, por ejemplo, la historia del Imperio Otomano, Damasco nunca ha perecido de esa manera. Ha recibido ataques en las murallas, etcétera. Y lo grave de esto, repito, es que ese ataque provoca la reacción de Rusia y los países árabes del norte simultáneamente contra Israel, como lo reconoció en su momento el propio Benjamín Netanyahu. En 96, cuando un periodista le pregunta, ¿usted cree que Rusia algún día atacará a Israel?
Y Netanyahu responde, por supuesto que sí, lo dice la Torá. Sí. Una pausa y regreso para presentarle a usted el más reciente llamamiento por la paz presentado por el Papa Francisco apenas este domingo pasado, en el que él además agradece pues toda la participación durante la Jornada Mundial de Oración, Ayuno y Penitencia por la Paz, a la que convocó el Papa el pasado sábado 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con asistencia de más de 100,000 personas, no solamente católicos, cristianos de todas las denominaciones, también musulmanes, judíos también, e incluso no creyentes. Vuelvo con los llamamientos de Francisco a la paz y con mucho más hoy en el Pulso de la Fe, la causa verdadera de los ataques en Siria. Hoy en el Pulso de la Fe, el análisis geopolítico y también teológico escriturístico de lo que está sucediendo en Siria. Hasta hoy, las amenazas de bombardeo sobre Siria por parte de Barack Obama y de algunos países de la OTAN han sido parados, detenidos por la gran idea de Vladimir Putin de que Siria entregue las armas químicas a la comunidad internacional. Pero también, hay que reconocerlo, gracias a la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Oriente Medio y Siria, a la que convocó el Papa Francisco. Desde nuestra perspectiva de fe, desde el pulso de la fe, ante la amenaza inmediata del bombardeo sobre Siria, el Papa pide una oración por la paz en todo el mundo y ya no hay bombardeo. Veamos las palabras del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del pasado domingo, en el que él se manifiesta sobre los resultados de esta jornada de oración por la paz en Oriente Medio y en Siria. Quisiera dar las gracias a todos aquellos que de una u otra forma se unieron a la vigilia de oración y ayuno de ayer en la noche. Gracias a las numerosas personas que han ofrecido sus sufrimientos. Gracias a las autoridades civiles, a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones, y a los hombres y mujeres de buena voluntad que han vivido con este motivo momentos de oración, ayuno y reflexión. El compromiso continúa. Sigamos con la oración y con las obras de paz. Les invito a seguir rezando para que cese inmediatamente la violencia y la devastación en Siria, y para que se trabaje con renovado empeño por una justa solución al conflicto fratricida. Pidamos también por los otros países de Oriente Medio, especialmente por el Líbano, para que encuentre la anhelada estabilidad y siga siendo modelo de convivencia. Por Irak, para que la violencia sectaria deje paso a la reconciliación. Y por el proceso de paz entre israelitas y palestinos, para que avance con determinación y audacia. Pidamos también por Egipto, para que todos los egipcios, musulmanes y cristianos, se comprometan a construir juntos la sociedad buscando el bien de toda la población. La búsqueda de la paz es un camino largo y requiere paciencia y perseverancia. Sigamos rezando. Gracias también a esta gran propuesta del Santo Padre por la paz en Siria es que se ha detenido el bombardeo.
José Alberto Villasana es teólogo, es analista internacional. Alfredo Jalife Rame es analista de la geopolítica internacional. Está detenido el bombardeo. ¿Creen ustedes que así se quede? ¿O creen ustedes que tarde o temprano Barack Obama se saldrá con la suya? Bueno, yo tengo la certeza de que va a ocurrir porque está en las escrituras. Es decir, ¿cuándo será eso? Es difícil decirlo, pero de que sucederá, sucederá. Y porque todo está descrito, repito, desde 7 siglos antes de Cristo, y nunca se ha dado en la historia la destrucción total de Damasco por el fuego, de la cual se enorgullece Israel, como dice Amós, ¿no? Y como dice también Isaías, será la gloria de Israel la destrucción de Damasco. Entonces, bueno, eso sucederá. Ojalá que sea lo más tarde posible, ojalá que encuentre confesados, si es que queda algún cristiano por ahí, porque realmente pues es una cosa que va a suceder. Probablemente tienen que recurrir, precisamente porque Putin encajonó a los Estados Unidos, tienen que provocar otra bandera falsa. ¿No será que Obama se encajonó solo? Pues sí, pero lo ayudó, digamos. Lo sacó a salirse del encajonamiento. Así es. Ahora va a decir Obama que no bombardeó porque su esposa Michelle déjame, dado que nos nunca te vayas a una guerra sin la anuencia de tu esposa, claro. Fíjate, nada más breve, porque se nos fue el tema de cómo operan Tú te vas ahora a China. Me voy a con China, la anuencia de tu esposa. Ella es la que me jala. Ella te lleva. No, me invita a la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. ¿Y tú te vas a Rusia? Yo me voy a Rusia, ahora salgo. Oye, ya cambiaste. Oye, como sabes que ya el centro de gravedad se va a Rusia, claro. No, voy a hacer programas sobre la Iglesia Ortodoxa rusa y las catedrales y los monasterios. Son maravillosos. Estas iglesias con cúpulas de el ecumenismo. De pirulí. Yo creo que el ecumenismo es una de las recetas de salvación planetaria. Y el diálogo interreligioso. Por eso el ecumenismo. Bueno, ¿por qué la persecución contra cristianos en toda la región? ¿Por qué, Freddy? Es estratégica. Bueno, mira, es estratégica. Ahorita se la estaba diciendo en corto a... A ver, ¿qué no en Siria han convivido las religiones siempre ha sido modelo por la convivencia entre credos en Siria? Y en Egipto, musulmanes y cristianos coptos siempre bien. Así es. Es muy sencillo. Primero que nada, a quien está detrás de Al-Qaeda y los Al-CIA y están propiciando toda esta lucha sectaria. Obviamente les conviene expulsar a los cristianos que son minoría, pero más allá, le quitas, en estos momentos, si tú bombardeas y matas cristianos, probablemente vas a tener protestas de Rusia, de Francia, de Italia, del Vaticano. Cuando ya no hay cristianos, pues ya no van a haber protestas. Eso también no hay que perderla de vista. Es muy maquiavélica, pero así piensan. Así piensan ellos. Yo no pienso así, pero así piensan ellos. Tengo que pensar como ellos piensan. Ahora mira, aquí donde viene lo fundamental, que no quiero que se me pierda de vista, la cuestión del Cáucaso. Desgraciadamente, el bombardeo de Siria iba a alebrestar el avispero, iba a hacer un efecto dominó al Líbano, a Jordania, a Irak, al Kurdistán virtual, a Turquía. El rey de Jordania se fue con el Papa hace 2 semanas a decirle help. No, pues él sabe de qué se trata. Y luego esto llegaría... con la reina, su esposa muy guapa. Sí, y además es palestina. Bueno, y luego... Y es cristiana. Y es cristiana, sí. Por eso iba de blanco cuando fue con el Papa. Pero bueno, son aportaciones. Sí, yo lo sé. No son 2 minutos. Entonces, 3 minutos. Esto hubiera llegado a Irán. ¿Podemos hacer una segunda parte? Sí, pero déjame concluir. ¿Ustedes pueden venir? Sí, ya el próximo domingo. Sí, porque tú tienes mucho que decir todavía. Pero déjame concluir esta parte. Venga. Si no vengo el otro día. No, sí, bueno, concluye. Bueno, esto hubiera llegado hasta Irán, que es frontera en el mar Caspio con Rusia. Y estás llegando a la frontera sur de Rusia, que es el soft belly, el bajo vientre islámico sunita de Rusia. Y ahí tienes los Juegos Olímpicos de Invierno el año entrante en Sochi, que es un puerto veraniego en el Mar Negro. Es decir, esto ya alcanza a Rusia. Poca gente, y tú ahora que vayas a Rusia seguramente lo vas a ver. El 20% de... bueno, también hay islámicos, por eso alebrestan la Carta Islámica. Claro. Los musulmanes, nadie defiende más a los musulmanes que yo, te lo soy sincero. En el mundo ¿pero qué voy a ver? Bueno, lo que vas a ver es que el 20% de Rusia son musulmanes. Hago una pausa de 1 semana con Alberto Villasana, con Alfredo Jalife,
para continuar con este tema el próximo domingo. A ver mientras en esta semana qué sucede. Gracias, Freddy. Gracias, José Alberto. Nosotros continuamos con más de El Pulso de la Fe. Vámonos hasta Roma. Esta es la crónica de la audiencia general presidida por el Papa Francisco el pasado miércoles. Este es el resumen también de su catequesis en lengua española y la bendición apostólica. El pasado miércoles 11 de septiembre pudimos ver a miles de personas de muchas partes del mundo en la Plaza de San Pedro para escuchar las palabras del Papa y recibir su bendición. Y también este pasado miércoles, antes de comenzar la audiencia general, el Santo Padre pasó cerca de los peregrinos, dando y recibiendo sonrisas, caricias y gestos de intensa cercanía. Reanudando sus catequesis sobre la Iglesia en este año de la fe, el Papa Francisco hizo hincapié en la imagen de madre que destaca el Concilio Vaticano II. Le entregamos enseguida el resumen de su catequesis que en lengua española el Papa Francisco nos compartió. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre el misterio de la Iglesia en este año de la fe con la imagen de la Madre. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es nuestra Madre en la fe, en la vida sobrenatural. Ante todo, la Iglesia es Madre porque engendra nuevos cristianos. Por el bautismo los hace nacer a la vida divina y establece con ellos un vínculo vital, interior, como el de una madre con sus hijos. Además, como buena madre, los ayuda a crecer y a ser responsables, los alimenta, los educa, los cuida con ternura a lo largo de su vida. Así la Iglesia nos anuncia la palabra de Dios como luz para el camino, nos nutre con la Eucaristía, nos procura el perdón divino, nos sostiene con los momentos de sufrimiento y dificultad. Finalmente, como todos formamos la Iglesia, su maternidad incluye también la solicitud de los unos por los otros. Todos, pastores y fieles, estamos llamados a colaborar en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados, para hacer fecunda la Iglesia. Preguntémonos, ¿honro a la Iglesia como madre? ¿Participo en los sacramentos? ¿Escucho la palabra de Dios en comunidad? Y sobre todo, ¿comparto su cuidado maternal por mis hermanos? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina y los demás países latinoamericanos. Invoquemos junto al Espíritu Santo para que conceda fecundidad a la Iglesia, no le permita que se cierre en sí misma, que salga a llevar la luz de Cristo a los confines de la tierra. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. La bendición del Papa, siempre válida a través de la televisión. Me habían preguntado por qué ya no presentabas la audiencia, porque durante todo el mes de agosto no hubo audiencia. Se acaban de renovar las audiencias. Esto es todo por ahora, nos vamos. Le invito a un curso sobre el Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Es un curso largo, dura un año, es gratuito y va a iniciar el 12 de octubre, Día de la Raza, en el auditorio de la Parroquia de la Esperanza de María. Es esta iglesia moderna que está frente a Perisur. Curso gratuito. El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret. Lleve una Biblia, un cuaderno para sus apuntes. No es necesario inscribirse porque es gratuito. Comenzamos 12 de octubre
y será todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en el auditorio de la Parroquia de la Esperanza de María, frente a Perisur. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con este tema de Siria el próximo domingo. Quédese en la programación de Proyecto 40. Hoy a las 9 de la noche, el especial La Independencia, la otra mirada. Y un saludo a todo nuestro amable público. Un abrazo para todos, particularmente para el público que nos ve en Monterrey, Nuevo León, a través de la señal de televisión alta definición, canal 4.2. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias.